poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. Rey de los cielos, Dios de amor eterno, gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, muy buenos días a todos ustedes. Buenos días, Padre. Hermanos, hermanas, estamos aquí presentes para celebrar la fiesta de la Ascensión del Señor. Hoy es el día que nos recordamos del día que el Señor se fue al cielo, de donde vino. Él se fue, pero Él nos dejó una misión. Tenemos una misión a desempeñar. Y Él también hizo una promesa que Él va a estar con nosotros hasta el final del mundo. Entonces no estamos solos. Él está siempre con nosotros. No te sientes abandonado o abandonada. Sepa bien que Él está a su lado, te acompaña durante los momentos difíciles y también momentos de alegría. La misa de hoy la vamos a ofrecer por el eterno descanso de Prudencio Briones, Adolfo Herrera, Petra Horta, Ted Horta, Mary Alice Douglas, Luis Vázquez, Raimundo Ibarra Jr., Gilbert Anthony Jr., Zulema Chávez, José Chávez, Mario Chávez, Tomás Ambris, Rosendo G. Martínez, Dorothy Canales, Mary Oliva, Guadalupe Casillas, Elvira Solís Morales, María Matilde Hernández. Que Dios Todopoderoso Eterno, Él mismo, los tenga en su mansión celestial. Amén. Y también rezamos por la salud de Leti Rodríguez. Que Dios Todopoderoso Eterno, Él mismo, la devuelva la salud espiritual y la salud corporal. Y también rezamos por los que cumplieron años, y también por Vanessa y Alejandro Nevares por sus 11 años de casados. Entonces rezamos hoy por Daniel Hernández, Cristina Hernández, Cecilia Sepúlveda. Que Dios Todopoderoso Eterno los bendiga en su día de su cumpleaños y les da más años de vida. Y por Vanessa y Alejandro, que está celebrando sus 11 años de matrimonio,
Que Dios los bendiga, los cuide y los proteja siempre. Y por Liz Mayorga también está celebrando su cumpleaños. Que Dios la bendiga y le da muchos años más de vida. Hermanos, hermanas, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Llena, Señor, nuestro corazón de gratitud y de alegría por la gloriosa ascensión de tu Hijo, ya que su triunfo es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, nuestra cabeza, tenemos la esperanza cierta de llegar nosotros que somos su cuerpo, por nuestro Señor Jesucristo. Siéntense, por favor. Se fue elevando a la vista de sus apóstoles. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo. Después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, a ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les ha hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo,
Viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que lo ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Dios asciende de las naciones del Señor al sol del Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor de gozo, llenos, que el Señor Altísimo es terrible, y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, el Rey, y honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Porque Dios es el Rey del universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Lo hizo sentar a su derecha en el cielo. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar. Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea
y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, hermanas, hoy estamos celebrando la fiesta de la ascensión del Señor. El Señor Jesús, después de terminar su misión aquí en ese mundo, Él regresó a la casa de su Padre Celestial. Pero antes de regresar, Él nos hizo una promesa. Él dijo que voy a estar con ustedes hasta el final del mundo. Entonces, no debemos de sentirnos solos. No te sientas solo o sola, porque Dios siempre está con nosotros, está a nuestro lado. Ya sentimos su presencia siempre a nuestro lado. Él nos acompaña durante los momentos difíciles y también los momentos de alegría. Él se fue, pero nos dejó una misión. Él dijo que vayan a todo el mundo, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y predicando su palabra, proclamando la palabra de Dios. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos una misión a desempeñar, una misión de parte de Dios. Cada persona bautizada tiene esa misión. Vamos a reflexionar un poquito acerca del bautizo. Jesús fue bautizado por Juan Bautista. El día de su bautizo pasó muchas cosas. Primeramente, como sabemos, ¿verdad? Cuando fue bautizado, ¿verdad? Se abrió el cielo y también bajó el Espíritu Santo y luego había una voz que decía que ese es mi Hijo amado, en él tengo mi placer. Entonces, lo que pasó en el día del bautizo de Jesús también pasó con cada uno de nosotros, y eso pasa a cada bautizado. El día de tu bautizo, ¿verdad? También pasó eso. El día de tu bautizo tú tenías 2 padrinos, por lo menos. ¿Verdad? Tenía 2 padrinos, había 4, por lo menos, más o menos como 4, 3 o 2 adultos que se comprometieron en tu nombre. ¿Verdad? El día del bautizo, el sacerdote nos hace preguntas, nos pregunta: ¿renuncias a Satanás, a sus obras? ¿Renuncias a ¿Crees en Dios, Padre Todopoderoso? ¿Verdad? Entonces, eso quiere decir que uno, el día de su bautizo, tiene que renunciar al pecado y aceptar a Dios como su Creador, aceptar a Jesús como su Salvador. Entonces, cuando una persona reconoce a Dios como su Salvador y renuncia al pecado, entonces el sacerdote moje la cabeza, pone el agua sobre la cabeza de esa persona, bautiza a la persona. En ese día de bautizo, el sacerdote dice que por medio del bautizo nosotros nos convertimos en profetas. ¿Verdad? Somos sacerdotes, somos reyes y profetas. Como reyes quiere decir que, ¿verdad? Por el bautizo, ¿verdad? Somos parte del reino de Dios. Y como sacerdotes quiere decir que nosotros también, ¿verdad? Como bautizados tenemos podemos rezar por nosotros mismos y también podemos rezar por los demás.
Hay que hacer una distinción, ¿verdad? Porque no quiero que la gente se confunda. Cuando yo digo que nosotros como bautizados somos sacerdotes, pero no quiere decir que somos sacerdotes como yo. No. Tenemos que saber que hay 3 niveles de sacerdocio, ¿verdad? El primer nivel es sacerdocio universal, quiere decir sacerdocio que nosotros recibimos por medio del bautizo. ¿Verdad? Por medio del bautizo somos sacerdotes, quiere decir que podemos rezar por nosotros mismos, también por los demás. Y luego tenemos lo que se llama sacerdocio ministerial, es como soy yo, ¿verdad? Eso quiere decir que Dios escoja en medio de los sacerdotes universales, escoja unos para un ministerio especial, ¿verdad? Entonces, como yo soy sacerdote ministerial, y luego hay sacerdocio en plenitud, el sacerdocio que tiene los obispos. Entonces, cuando hablamos aquí en el bautizo, que el bautizo nos hace sacerdotes, eso se habla de un sacerdocio universal. Entonces, también, el día de nuestro bautizo, también nos convertimos en profetas. Profetas quiere decir, tenemos la obligación de proclamar la palabra de Dios por medio de nuestra boca, proclamar las palabras de Dios, y también, no solamente con palabras, también proclamar la palabra de Dios por nuestra vida, nuestro estilo de vida. Por eso nos dice en la Biblia que somos la sal del mundo. Quiere decir que nosotros, nuestra vida debe de dar a los demás la sed. Como la sal da sed a la gente, entonces nuestra vida debe de dar a la gente la sed de conocer a Jesús, la sed de andar, de andar con Dios. Nuestro estilo de vida debe de encauzar a los demás el deseo de conocer a Dios, el deseo de andar con Dios. Tenemos que dar testimonio, ¿verdad? Por testimonio de vida. Que nuestros vecinos nos presentan como modelos de los vecinos, que nos toman como modelos de buenos vecinos, que nos toman modelos como buenos modelos de buenos trabajadores, que nos usan como ejemplo para los demás, un ejemplo de un buen cristiano católico, un ejemplo de un buen vecino, un ejemplo de un buen empleado. Entonces tenemos que, nuestra vida debe de agradar a Dios. Como cuando fue bautizado Jesús, se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo y se oyó una voz, la voz decía, ese es mi Hijo amado. Y también cuando Dios nos mira a nosotros también, que es bueno que diga a Dios que este o esta es mi hijo o mi hija amado o amado, en él o en ella tengo mi placer. ¿Verdad? Cuando ve que cuando estamos obrando, cuando estamos actuando, es bueno que Dios se siente orgulloso de nosotros. Que diga, este es mi hijo o esta es mi hija. Que se sienta orgulloso de nosotros. Nosotros, por el bautizo, somos las manos de Dios, porque el día de nuestro bautizo, Dios nos dio todo lo que necesitamos, nos dio todo lo que se necesita, porque como sabemos, cuando viene el Espíritu Santo viene con dones. Entonces, Dios ya, el día de nuestro bautizo, nos dio todo lo que necesitamos para poder vivir, cumplir con nuestra vida cristiana, para poder ser buenos católicos. Nos dio todo el día de nuestro bautizo, no nos falta nada, ¿verdad? Entonces, por el bautizo nosotros nos convertimos en manos de Dios. Dios nos puede usar
para hacer el bien a la humanidad, porque Dios quiere hacer el bien en tu vida y también en la vida de los demás. Y nos usa a nosotros como sus manos para poder hacer el bien a los demás. Entonces, pregúntale a Dios cada mañana cuando te levantas. Cuando te levantas mañana, pregúntale a Dios, Dios, ¿cómo puedo ser útil a ti, Señor? Úsame, Señor. La primera palabra que salga de tu boca debe dirigir esa palabra a Dios. Que Dios se usa como una herramienta para poder dar gracia, para poder tocar las vidas de los demás. Te usa a ti. Entonces, como respuesta a todo lo que Dios hizo para nosotros, Él dio su vida para nosotros, Él hizo tanto para nosotros, como agradecimiento a lo que Él hizo para nosotros, tenemos que obedecerlo. Obedecerlo quiere decir hacer lo que Él nos está pidiendo. Y Él dijo hoy que Él nos ha dejado una misión a desempeñar. Pero tenemos que estar listos para poder llevar a cabo la misión que Dios nos dejó. Cuando venimos a la Santa Misa es para llenarnos de Él, de su gracia, de fortaleza, y cuando salimos es para poder llevar a cabo la misión que Él nos ha confiado, para desempeñar esta misión que Él nos ha confiado a cada uno de nosotros. La Santa Misa no es una obligación enfadosa. La Santa Misa es un encuentro personal con Dios. Venimos a encontrar a Dios, a amarlo, a escucharlo. Y luego salimos aquí para poder compartir con los demás lo que hemos recibido durante la Santa Misa. Que Dios nos bendiga a todos nosotros, para que cada uno se deje la mano de Dios, se deje usar como, ¿verdad?, instrumento o herramienta en las manos de Dios. Amén. Sí, hermanos y hermanas, nos pongamos de pie para profesar nuestra fe. Creo que por nuestras oraciones y por nuestra oración bajo el cielo y por el Espíritu Santo, son como la Virgen, desde esa forma, y por nuestra cabeza fue crucificado, ante el Poncio Pilato, padecer y sepultar, y hacer la ciudad y subió al cielo, y sentó en la Hermanos, hermanas, en este momento vamos a ofrecer a Dios nuestras peticiones. Por nuestra Santa Iglesia, para que unánimemente nos dediquemos a construir el reino de Dios en el mundo de hoy. Roguemos al Señor. Por los líderes del mundo,
para que promuevan las libertades básicas de sus países y pongan fin a la persecución religiosa y política. Roguemos al Señor. Por todos los que dieron su vida en conflictos armados y por sus familiares y seres queridos, roguemos al Señor. Por todas las personas que sufren enfermedades y traumas físicas o mentales o cualquier otro tipo de adversidades, para que su sufrimiento se alivie al unirse al sufrimiento de Cristo por todos nosotros. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que glorifiquen a Dios con nuestra manera de vivir y nuestro compromiso con el Evangelio. Roguemos al Señor. Elevemos en silencio las oraciones que han quedado en nuestro corazón. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha nuestras oraciones. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Cielos proclaman tu fortaleza, ángeles cantan himnos de gloria, la tierra alaba todas tus obras, la creación muestra tu belleza, todo el honor a Él, dueño y creador eterno. Suba nuestra voz al que hace todo nuevo. Cielos proclaman tu fortaleza, ángeles cantan himnos de gloria, la tierra alaba todas tus obras, la creación muestra tu belleza, todo el honor a Él, dueño y creador. Oremos, hermanos y hermanas, para el sacrificio. Mi dulce sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, ese sacrificio que vamos a ofrecerte en acción de gracia por la ascensión de tu Hijo, y concédenos que esta Eucaristía eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias, Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos
como mediador entre Dios y los hombres y mujeres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra esperanza en llegar como miembros suyos, a donde Él, nuestra cabeza, en principio nos ha precedido. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo y todos los pastores de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Prudencio Briones, Adolfo Herrera, Petra Horta, Ted Horta, Mary Alice Douglas, Luis Vázquez, Raimundo Ibarra, Gilbert Raimundo Ibarra Jr., Gilbert Anthony Jr., Zulema Chávez, José Chávez, Mario Chávez, Tomás Ambris, Rosendo G. Martínez, Dorothy Canales, Mary Oliva, Guadalupe Casillas, Elvira Solís Morales,
María Matilde Hernández. A quien llamaste de ese mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Líbranos de los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios siempre con ustedes. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Para aquellos que no puedan hacer la comunión, hagamos el acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Regresó al Padre Celestial, donde reina en su trono, porque Él es el eterno Rey. Dios asciende a su trono entre gritos de alegría y júbilo, asciende a su trono, Él no va a dejar toque de trompetas, y las
Todos aplaudan, el Señor sube a su trono celestial, las moradas va a preparar para los que cumplieron su ley. Él gobierna para siempre, porque Él es el excelso Dios. Dios asciende a su trono entre gritos de alegría y júbilo. Asciende a su trono, Él no aleta el toque de trompetas y las palmas entre aclamaciones. A su trono sube Dios, a su trono sube Dios. Dios Todopoderoso Eterno, que ya desde este mundo nos hace participar de tu vida divina, aviva en nosotros el deseo de la patria eterna, donde nos aguarda Cristo, Hijo tuyo y hermano nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Muy bien, entonces llegamos a al fin de la celebración. Entonces, el próximo domingo vamos me gustaría que la gente que van a venir a misa el próximo domingo, el próximo sábado, es bueno que nos llama a la oficina para apuntarse. Era mejor así. Bienvenidos a todos, ¿verdad? Que ya, como ya empezamos las misas hoy, bienvenidos a todos. Y como digo siempre yo, no es bueno llenarse de miedo, es bueno llenarse de Dios, ¿verdad? Porque con Dios podemos, ¿verdad?, vencer el mal. Pero tenemos que también poner nuestra parte también. Porque hemos visto hoy, por ejemplo, cómo los 11 discípulos ya hoy son pilares de la iglesia. Pero hay Judas que él, porque no puso su parte, entonces él se perdió. También nosotros también, si no ponemos nuestra parte, nos vamos a perder. Hay que poner su parte, ¿verdad? Y en ese momento vamos a bendecir a los que cumplieron años, también a Vanessa y Alejandro, que está celebrando su aniversario de matrimonio. Y otro poderoso eterno bendiga a Liz Mayorga, a Daniel Hernández, a Cristina Hernández, a Cecilia Sepúlveda, Señor, por sus cumpleaños. Bendígalos, Señor, para que sigan adelante cumpliendo más años de vida. Y también por tu hija Vanessa, tu hijo Alejandro, Señor, Nevares, los bendiga, Señor, en este día que se están celebrando los 11 años de casados. Los bendiga para que sigan adelante con su compromiso de matrimonio. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Dios se bendiga a todos ustedes que cumplieron años, están celebrando el aniversario de matrimonio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. En la bendición de Dios poderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, deseo que permanezca por siempre. Amén. Hermanos y hermanas, podemos ir en paz a amar al prójimo. La Santa Misa ha terminado.